ask Si yo preguntase you, a ti, or better yet, o aún mejor, if I were to ask your family, si le preguntara a tu familia, maybe your husband tal vez a tu esposo or your wife o tu esposa or your kids, o tus hijos, to give me 5 words que me dieran 5 palabras that would describe your life, que describieran tu vida, who you are, quién eres, who you really are, quién realmente eres, what would be ¿cuál sería those 5 words? esas 5 palabras? You begin to bring your favorite things to your mind, Tal vez las cosas favoritas empiezan a venir a tu mente, the things that dominate your time, las cosas que dominan tu tiempo, the things that dominate your heart, las cosas que dominan tu corazón, the things that make up who you are. las cosas que hace quien realmente tú eres. What would those 5 words be? ¿Cuáles serían esas 5 palabras? That, my friend, is what makes up your Esto, mi querido hermano, es lo que hace tu testimonio. What would those 5 words be? ¿Cuáles serían esas 5 palabras? For Jesus, Para Jesús, as Peter stands mientras Pedro se levanta to give a testimony para dar un testimonio of Jesus, de Jesús, he uses these words. él usa estas palabras. He went about Él andaba doing good. haciendo bienes, haciendo el bien. That was the testimony Ese era el testimonio of Jesus. de Jesús. What would your words be? ¿Cuáles serían tus palabras? When I think about your preacher, Cuando yo pienso en tu pastor, let me give you a few words. te daré algunas palabras. Preaching. Predicador. When we talk, Cuando hablamos, we talk about preaching. hablamos sobre predicaciones. We drove last night Manejamos ayer en la noche to get some food, para poder cenar and we preached y nos predicamos to each other. uno al otro. Bastantes mensajes, hermano. Back and forth. Él me predicaba uno y yo le predicaba uno a él, hermano. About 30 sermons. Como 30 mensajes nos predicamos ayer. We both got right with God Los last dos night. enderezamos nuestro corazón con Dios en la carretera. When I think of him, Cuando pienso en él, one of the words una palabra que sale is preaching. es que predica, un predicador. One of the words Una de las palabras is Irapuato. es Irapuato. A ver, hermanos, Irapuato. Eso, hermanos. See? It's dear to his heart. Es cercano a su corazón, Irapuato. He jokes with me Él sometimes bromea conmigo algunas veces about taking my shoes off. que yo le digo que debe quitarse sus zapatos cada vez que entra a Irapuato. It's holy ground. Porque él dice, o yo le digo que esta es tierra santa, hermanos. It's dear to his heart. Es algo cercano de su corazón. That's who he is. Es quien él es. That's what I think about Es lo que yo pienso when I think of him. cuando pienso en él. When I think of him, another thing that I think of is this church. Cuando pienso en él, pienso en esta iglesia. You. En ustedes. It's not just something he does on the weekend. No es algo que él haga el fin de semana. He eats it, Él se lo come, sleeps it, lo duerme, breathes it. lo respira. It's not just something he does. No es solo algo que hace, It's who he is. es quien él es. Those are the words I think of when I think of him. Estas son las palabras que yo pienso cuando pienso en él. Now let me ask you Déjame preguntarte a ti, 5 words. 5 palabras That's your testimony. de ti, tu testimonio. For Jesus, Para Jesús, Peter said Pedro dijo de él he went about que él siempre andaba doing good. haciendo el bien. And let me tell you why Peter said that. Déjame decirte por qué Pedro dijo eso. The reason Peter said that is because Peter knew Jesus real good. La razón que Pedro dijo eso era porque Pedro conocía muy bien a Jesús. He was with him for 3.5 years. Estuvo con él 3 años y medio.
After that, he denied it. Después de eso, Pedro lo negó. But Jesus went back to him. Pero Jesús volvió a él. Jesus restored him. Jesús lo restauró. Jesus empowered him. Jesús lo empoderó. Peter preached. Pedro predicó. And he had a bunch of people saved. Y 3,000 judíos fueron salvos. Afterwards, Después de eso, every time cada vez the disciples are que mentioned, los discípulos son mencionados, Peter's first. Pedro siempre es el primero en la lista. When they said, go tell the disciples that Jesus is risen, Cuando dijeron, vayan a decirle a los discípulos que Jesucristo ha resucitado, they specifically said, específicamente dijeron, tell Peter. vayan y díganle a Pedro. He was dear Él era cercano to Jesus' heart. al corazón de Jesús. Now Jesus has gone back to heaven, Ahora Jesús ya asciende al cielo and in Acts chapter 10, y en Hechos 10, Peter stands before Cornelius, Pedro se levanta enfrente de Cornelio and Peter y Pedro describes Jesus describe a Jesús with these words. con estas palabras. He went about Él andaba doing good. haciendo el bien. Why? ¿Por qué? Number one, Número uno, Jesus Jesús was born fue nacido doing good. haciendo el bien. How? ¿Cómo? He gave peace Él dio paz to the wise men. a aquellos hombres sabios. Over in Luke chapter 2, En Lucas capítulo 2, when the wise men heard about Jesus, cuando los sabios de Oriente escucharon de Jesús, Herod was going to kill Herodes all the male children. iba a matar a todos los niños varones. The wise men get wind Los magos o los sabios fueron that's going to take place. que eso era lo que iba a suceder, iban a matar a todos los niños. And they go to the Christ child. Y ellos van a conocer a aquel niño llamado Cristo. And the Bible says Y la Biblia dice, when they saw Jesus, cuando ellos vieron a Jesús, they didn't go back to Herod no regresaron con Herodes, because they knew what he was doing was wrong. porque sabían que lo que él estaba haciendo estaba mal. The Bible says after they saw that star, Y la Biblia dice que después de que vieron aquella verse number estrella, 10 of chapter 2, versículo 10 del capítulo 2 de Lucas, they rejoiced with exceeding se regocijaron con muy grande joy. gozo. They got peace. Tuvieron paz en su corazón. They knew the Messiah was here. Ellos sabían que el Mesías estaba con ellos. Second of all, Jesus gave purpose to the shepherds. En segundo lugar, Jesús les dio un propósito a los When pastores. Jesus was born, Cuando Jesús nació, these shepherds estos pastores, who were nobodies, que eran nadie, they took care of sheep out in the field. ellos cuidaban ovejas allá en el campo, They smelled. apestaban, Nobody cared about them. nadie les importaba, Nobody dealt with the shepherds. nadie convivía con los pastores. They wandered out in the field. Ellos estaban allá en el campo, But when God had a message to deliver, pero cuando Dios quería llevar un mensaje, you know who he went to? ¿sabes con quién fue? The shepherds. Con los pastores. And so Jesus, Y Jesús, as he's born, mientras nace, gave a purpose le dio un propósito to these shepherds. a esos pastores. He did good Él hizo bien even as he was born. aún desde su nacimiento mismo. Not only that, he gave a prize No solo eso, pero dio una recompensa to this lady named Anna. a esta mujer llamada Ana. There's a lady named Anna. Hay una mujer llamada She's an Ana, older lady. es una señora grande de She edad. served her whole Ella life sirvió toda su vida in the church, en la iglesia, looking for the Messiah, viendo y esperando a aquel Mesías, giving her whole life, dando toda su vida, believing that he was going to come. creyendo que él vendría. And she served, Y ella sirvió and he hadn't come. y no tenía And she nada. served. Y servía And he hadn't come yet. y Jesús no venía. And she served another year, Y servía otro año and he hadn't come y yet. Jesús no venía. Then all of a sudden, Y de repente, in Luke chapter 2, en Lucas capítulo 2, the Bible la says, Biblia dice, in verse number 38, en el verso 38, that she was serving, que ella era una sierva and he came in. y vino adentro. And that thing she had looked for Y eso que ella tanto esperaba for all those years por tantos años, was there, sucedió. the Messiah. El Mesías. Hey, and one day, En listen, un día, hermanos, that thing we've been looking eso for, que tú y yo hemos estado for all esperando those years, por todos esos años, Jesus, Jesús, he's coming again. Él viene otra vez por su iglesia, hermanos, And he's coming to get us. y viene por nosotros, All of you that's put your faith and todos y trust. cada uno de nosotros in que hemos Jesus puesto nuestra Christ. fe en Cristo. One day, Un día he's coming to get us. vendrá por nosotros. Not only was he a prize to Anna, No solo le dio un premio a Ana, but in the same day, pero en el mismo día, he was the promise Él era la promesa to Simeon. para Simeón.
the priest el sacerdote that had served que había servido and looked forward to the Messiah. y esperaba que el Mesías, He had believed that promise, él había creído en su promesa and now y ahora he él, performed that priestly duty al hacer su oficio on the Messiah. sobre el Mesías. Luke chapter 2. Lucas capítulo 2. He said in verse 30, Él dijo en el versículo 30, Lucas 2:30, "For my eyes have seen thy salvation." porque mis ojos han visto tu salvación. He said, "I'm ready to go now. Ya estoy listo para irme, estoy preparado. I've seen salvation." He visto la salvación. Simeon had now seen that Simeón promised Messiah. había visto aquel Mesías de promesa, Jesus as a baby Jesús como un bebé, went about iba haciendo doing good. el bien siempre. That was his testimony. Eso era su testimonio. Hey, young people, Joven, 5 words. 5 palabras. What are you known for? ¿Cómo es que te conocen? What's your testimony? ¿Cuál es tu testimonio? What would your mom say about you? ¿Qué diría tu mamá de ti? What would your dad say about you? ¿Qué diría tu padre de ti? What 5 words would they use? ¿Cuáles serían las 5 palabras que usarían? He went about doing good. Él andaba haciendo el bien. Number 2, Número 2, Jesus lived Jesús vivió doing good. haciendo el bien. When he was alive, he did good. Cuando Él estuvo en su carne, Él hacía el bien. I mean, when you look at his life, Cuando estudiamos su vida, it was just full estaba llena of good. de cosas buenas. He healed the sick. Él sanó a los enfermos, There was lepers había gente leprosa that he touched. que Él tocó, Lepers that weren't supposed to be touched. leprosos que no se suponía debían ser tocados, Full of sores. llenos de enfermedad, Cast out of the city. echados fuera de la No one ciudad. wanted to be around. Nadie quería estar cerca de un leproso, Jesus healed them. pero Jesús sí y lo sanó. He healed the sick. Él sanó al enfermo. Think of all the eyes that he opened. Piensa en todos los ojos que abrió. Think of all the ears that he Piensa unstopped. en todos los oídos que permitió volviesen a The escuchar. lame that he made whole. Aquellos cojos que volvieron a caminar. The weak that he made strong. Aquellos débiles que fortaleció. Hey, the woman came, she pressed through the crowd. Aquella mujer que estaba entre toda la bola. All kinds of people were touching him. Toda gente trataba de tocarlo, He felt that one hand pero sintió la mano de aquella mujer and he healed her issue of blood. y le sanó de su problema que tenía con el flujo For de all those sangre. years, she went to everybody else trying to get Por help. todos los años trató de ayuda, But one man, pero solo un hombre, the God man, el Dios hombre, who lived doing good, quien vivió haciendo el bien, healed her. la sanó. He healed the sick. Él sanó al enfermo. He saw blind Bartimaeus. Él vio a Bartimeo, al ciego Bartimeo. Even when the disciples Aun cuando los discípulos didn't have time, no tenían tiempo, Jesus saw him Jesús sí lo vio and he healed him. y lo sanó. He healed the sick. Él sanó al enfermo. He halted the storm. Él detuvo las tormentas Multiple occasions, en muchas veces. the disciples were going through the storm. Los discípulos iban en medio de la tormenta. And Jesus stood up Jesús se puso de pie and he calmed the waters. y calmó las aguas. He said to the wind, Le dijo al viento, "Peace, be still." calla, enmudece. And they all said, "What manner of man is Y this?" todos dijeron, ¿qué clase de hombre es este? Hey, he can still do that in your life. Él puede seguir haciendo eso en tu vida, hermano. Are you going through a storm? ¿Pasas por una tormenta en esta mañana? He can halt that storm. Él puede calmar esa tormenta hoy mismo. He halted the storm. Él detuvo la tormenta. Hey, he hoisted the spirits. He stopped, he cast out the spirits. Él sacó fuera, él echó fuera demonios. He casted out those spirits. Él echó fuera demonios. Threw them out. Los sacó. There's a maniac in Mark chapter 5. Hay un maníaco en Marcos 5. Nobody could hold him. Nadie podía detenerlo. Nobody could chain him. Nadie podía He would encadenarlo. break the chain. Él rompía las He was living cadenas. in a graveyard, Vivía en los sepulcros, cutting himself. cortándose a sí mismo. He met Jesus. Conoció a Jesús. After he met Jesus, Después de conocer a Jesús, he was sitting, él estaba sentado, clothed
con su ropa and in his right mind. y en su juicio cabal. Because Jesus cast out those. Porque Jesús sacó a aquellos demonios. He met a man named Legion. Conoció a un hombre llamado Legión. Called Legion because he had many devils. Se llamaba Legión porque tenía muchos demonios dentro After he de met él. Jesus, Después de conocer a Jesús, Jesus cast out all the devils. Jesús le sacó todos los demonios. He hoisted the spirits, or he cast out the spirits. Él sacó los espíritus malos. Not only that, but he helped with the struggles. No solo eso, sino ayudó a aquellos que batallaban. One time they came to Jesus. Una vez vinieron a Jesús They said, we can't pay our taxes. y le dijeron, no podemos pagar nuestros impuestos. I still go to Jesus and say I can't pay my taxes. Y yo sigo haciendo lo mismo, voy a Jesús porque no puedo pagar mis impuestos. You know what Jesus said? ¿Sabes qué dijo Jesús? Go fishing. Vete a pescar. You know what I do when I can't pay my taxes? ¿Sabes qué hago yo cuando no puedo pagar mis impuestos? I go fishing. Me voy a pescar. It doesn't work for No me funciona para mí like it did the disciples. como a los discípulos, For them, porque para ellos they caught a fish cacharon un pescado with money in it. con una moneda dentro de su boca. I've never caught a fish with money in it. Yo nunca me ha pasado eso a mí. But Jesus Pero Jesús told them les dijo a ellos where a fish was dónde estaba el pescado with enough money in it con suficiente dinero dentro de él to pay their taxes. para pagar sus impuestos. He helped their struggles. Él ayudó a aquellos que batallaban. One time they came to him and said, we ain't got no food. Una vez se le acercaron a él y le dijeron, no tenemos que comer. One of them said, all we got's this little lunch. Y uno dijo, solamente tengo este poco lunch. And we stole it from a little boy. Y se lo quitamos a un pequeño niño. Jesus said, I'll take it. Y Jesús dijo, yo lo tomo. And he fed 5,000 people. Y con ese lunch alimentó a más de 5,000 varones. He helped them with their struggles. Él ayudó a aquellos que batallaban. He went about doing good. Él iba haciendo el bien. Not only that, No solo eso, one time they was fishing. una vez estaban pescando. They couldn't catch anything. No podían pescar nada. Jesus said, try it on the other side. Jesús les dijo, avienta la red del otro lado. And they did. Y lo hicieron. They caught so much it broke the nets. Cacharon tanto que se rompieron las redes. He helped them with their struggles. Él los ayudaba a aquellos que batallaban. Hey! ¡Hey! He still does it. Él sigue haciéndolo. You got a struggle? ¿Tienes alguna dificultad? He'll help you with your struggle. Él puede ayudarte. He went about doing good. Él iba andando haciendo el bien. He handled spiritual problems. Él ayudó a problemas espirituales. He taught parables. Él hablaba por parábolas. He preached to the multitudes. Predicó a las multitudes. He personally witnessed to Nicodemus. Personalmente ganó a Cristo a Nicodemo. He took time for little Zacchaeus. Tomó tiempo para el pequeño Saqueo. He gave living water to the woman at the well. Él le dio agua viva a aquella mujer samaritana. He handled spiritual problems. Él ayudó problemas espirituales. He lived doing good. Él siempre anduvo haciendo el His bien. whole life was wrapped up Toda su vida estaba envuelta with doing good. con hacer el bien. Number 3, Número 3. he died Él murió doing good. haciendo el bien. In Luke chapter number 23, En Lucas capítulo 23 there are 7 sayings hay 7 palabras that Jesus said que Jesús dijo from the cross. desde la cruz. 3 were made before noon, 3 se hicieron antes de las 12 4 after. y 4 después. The significance there, El significado de esto, the first 3 las primeras 3 are made to others, son hechas para otros, people. para la gente. The last 4 Las últimas 4 are made to God. son para Dios. He was concerned Él estaba preocupado about others por otros before antes he was concerned que él se preocupara about himself. por sí mismo. You see, later he would say, Si ves más adelante, él dijo, why hast thou forsaken me? ¿por qué me has desamparado, Señor? But before he said that, Pero antes de decir eso, he said, Father, forgive them, él dijo, Padre, perdónalos, for they know not what they do. porque no saben lo que hacen. Did you catch that? ¿Cachaste esa parte? Before he said, why hast thou forsaken Antes me? de él decir, ¿por qué me has desamparado a mí, Señor?
He said, Él Father, dijo, forgive Padre, them, perdónalos a ellos, for they know not what they do. porque no saben lo que hacen. Even in dying, Aún en agonía en la cruz, he died doing good. Él murió haciendo el bien. Later, he's going to cry, I thirst. Más adelante Él clamó, tengo sed. But first, Pero antes de ese clamor, he's going to say to his mother, Él le dijo a su madre, Woman, behold thy son. he ahí tu hijo. And to John, Y a Juan behold thy mother. le dijo, he ahí tu madre. He's going to make sure his mother's taken care of. Él se va a asegurar de que su mamá está cuidada. Before he asked for water, Antes de que Él mismo pidiese por agua, he's going to make sure mom's cared for, Él se va a asegurar de que su mamá tiene agua. even though he's on the cross. Aunque Él está colgado en una cruz, He died doing good. Él murió haciendo el bien. After a while, he's going to say, Después de un tiempo Él diría, Father, Padre, into thy hands I commend my spirit. en tus manos encomiendo mi espíritu. But before that, Pero antes de Él decir eso, he says, Él dijo, Today hoy thou shalt be with me estarás conmigo in paradise. en el paraíso. He's going to commend his spirit Él va a encomendar su espíritu to the Father. al del Padre. But first, Pero antes que eso, he's going to take the thief to heaven with him. va a tomar a aquel ladrón al cielo con Él. In dying, Muriendo, he does good. Él hizo bien. He died doing good for sinners. Él murió haciendo el bien para pecadores. He died forgiving sinners. Él murió perdonando pecadores. He died loving sinners. Él murió amando a los pecadores. He died being good to his mother. Él murió siendo bueno con su madre. He died making sure his mother was cared Él for. murió asegurándose de que su mamá siempre estuviera bien. He died being a soul winner Él murió siendo un ganador de almas from the cross. desde la cruz. He went about doing good. Él iba andando haciendo el bien. Number 4, Número 4. he was risen doing good. Su resurrección. Él resucitó haciendo el bien. After the resurrection, Después de la resurrección, the upper room, en aquella cuarto que oraban, he brings cheer Él trae gozo to the disciples. a los discípulos. He appears to Thomas Se le aparece a Tomás and he brings assurance. y le trae seguridad. He meets some disciples on the Emmaus Road Ve a algunos discípulos en el camino a Emaús and he brings encouragement. y les trae aliento. 5 words that describe Jesus' life. 5 palabras que describen la vida de Jesús. He went about Él iba doing good. haciendo el bien. Basically, from Dan to Beersheba, Básicamente de Dan a Berseba, from Jericho to Samaria, de Jericó a Samaria, everywhere he went, a cualquier lugar que él iba, he went about doing good. él iba haciendo el bien. He was really busy, Él estaba muy ocupado, but he sat little children pero él se sentó con pequeños niños on his knee en su rodilla and he did good by them. y él le hizo bien a los niños. He was tired at night, Estaba cansado en las noches, but he talked to Nicodemus. pero le enseñó a Nicodemo aún de noche. He was hungry at noonday, Él tenía hambre en la tarde, but when that lady came to the well, pero cuando aquella mujer se acercó a la fuente, he answered her questions. le respondió sus preguntas. When he was on his way to die, Cuando iba camino a morir, he stopped and ate with Zacchaeus. él se detuvo con Saqueo. When he was being betrayed, Cuando lo traicionaron, he took time to pick up that ear tomó tiempo para tomar esa oreja and he put it back on y ponérsela nuevamente Malchus en aquel soldado, because he went about doing good. porque él andaba haciendo el bien. Like the rays of the sun, Así como estamos tan seguros que el sol sale, he blessed everybody. él bendecía a cualquier persona que pasaba cerca de él. There wasn't a cottage No había that he passed una persona por la cual él pasara that wasn't blessed que no fuese bendecido by Jesus. por Jesús. I don't know what one of your 5 words were. Yo no sé cuáles son tus 5 palabras. I don't know what your testimony is. No conozco tu testimonio. But if your testimony isn't, Pero si tu testimonio no es,
doing good. haciendo el bien. It can be. Sí puede ser que sí. Now, it all starts Ahora- with being saved. Todo comienza con ser salvo. You got to be saved. Tienes que ser salvo. But then after you're saved, Después de que eres salvo, you have to live good. debes vivir correctamente. If Jesus Christ lives inside of you, Si Jesucristo vive dentro de ti, and he is as big as, if God is as big as the Bible says he is, si Dios es tan grande como la Biblia dice que lo es, and he lives inside of you, y Él vive dentro de ti, he ought to show a little. debería mostrarse. So we ought to do good. Así es que debemos empezar a hacer el bien. We ought to live good. Vivamos bien. Live good. Vive bien. Let God show in your life. Permite que Dios sea un reflejo de tu vida. Living good comes from Vivir bien viene having a relationship de tener una relación personal with the one con aquel who lives good. quien vive bien. So first of all, you got to be saved. Así es que primeramente debes ser salvo. You got to know him. Debes conocerlo. Jesus Christ takes us who are sinners. Jesucristo nos toma a nosotros que somos pecadores. The Bible says in the book of Romans, La Biblia dice en el libro de Romanos, chapter number 3, verse number 10, capítulo 3, versículo 10, there is none good. que no hay ni uno solo bueno, No, not one. ni siquiera un justo. We are not good by nature. Nosotros no somos buenos por naturaleza. We are for us. Nosotros solamente nos queremos a We nosotros don't care mismos. about others. No nos importan otros, We don't care whether they have. no nos importa si tienen, We don't care whether they do good. no nos importa si la gente hace bien, We don't care whether they are no okay. nos importa si otros están bien, We care about nos us. importamos sobre nosotros. So what changes? Así es que, ¿qué es lo que cambia? It's when the one that went about doing Es good cuando aquel que anda y andaba haciendo el bien, comes inside viene dentro de nuestro corazón and transforms y transforma us, nuestra vida, makes us new, nos hace una nueva criatura, makes us like him. nos hace un poco más como The Él. Bible uses this word, La Biblia usa esta palabra, regenerates us. nos regenera. He makes us like him. Él nos hace como Él. And then we begin Y entonces comenzamos to think like him, a pensar como Él, to love like him, a amar como Él, to do like him. a ser como Él. So we get saved. Así es que somos salvos, We trust Christ. confiamos en Cristo And then we begin to read his y word. después comenzamos a leer su palabra And we see how he y vemos cómo Él treated others, trataba a otros, how he handled a situation. cómo Él trataba situaciones. And we Y nosotros do what he did. hacemos lo que Él hizo. In the States, En Estados Unidos there was this big fad había una gran moda called WWJD. que se llamaba WWGE. It's like, what would Jesus do? Y significaba ¿qué es lo que Jesús haría? You don't have to ask, what would Jesus do? No tienes que preguntarte qué es lo que Jesús haría, It's what did. es lo que Él hizo. It's written down Está escrito in the Bible. en la Biblia. It's just up to us to live good. Solo depende de nosotros leerlo y vivir bien. Then number 2, Después, número 2, do good. haz bien. Do good unto others. Haz bien a otros. The Bible uses this word, La Biblia usa esta palabra. preferring Prefiriendo one another. al otro. That means putting others above Eso ourselves. significa el texto que debemos poner a otros antes que nosotros mismos. The way to have joy La manera de tener gozo is to put others es poner otros above ourselves, arriba de ti, with Jesus first. con Jesús al principio. Jesus, Jesús, others, otros, then yourself. después nosotros. So I prefer others before myself. Así es que debemos preferir otros antes que nosotros And do good y hacer bien to others. a otros. Love people. Ama a la gente, Do good. haz bien. The things we do Las cosas que hacemos are what paints our testimony. son lo que pinta nuestro testimonio. Those 5 words Esas 5 palabras come from the things you do. vienen de las cosas que tú haces.
how you treat people, cómo tratas a la gente, the words you use, las palabras que the usas, places you go, los lugares que vas, the things that take your time las cosas que te roban más tiempo and your heart. y tu corazón. What do you want your testimony to be? ¿Cómo quieres que sea tu testimonio? When you die, Cuando mueras, if you got to pick si tú pudieses escoger the words on your tombstone, las palabras de tu tumba, la roca, what would you want? ¿qué quisieras que dijera? Other question. Otra pregunta. If you died today, Si murieras el día de hoy, what 5 words would be on there? ¿cuáles 5 palabras estarían escritas? How do you change that? ¿Cómo cambiamos eso? Live good, Vivamos bien do good. y hagamos bien. Jesus Jesús went about siempre andaba doing good. haciendo el bien. The truth is, La verdad es there'll be about que va a haber 50 50 to 100 people o 100 personas that'll come que van a venir to your funeral. a tu funeral. And they'll know you Y ellos te van a conocer by your testimony. por tu testimonio. How ¿Cómo have you went about has andado in your life? en tu vida? Jesus went about Jesús siempre andaba doing good. haciendo el bien. Let's bow our heads and close our eyes. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos. Remember now, Recuérdalo, it all starts todo empieza by being saved. al ser salvo. You cannot do enough good to get to heaven. Tú y yo no podemos hacer suficiente bien para ganarnos el cielo. And if you find it hard Y si lo encuentras difícil to do good to people, para hacer bien a la gente, it may be es posible that you've not been transformed que no has sido transformado, because we're not good. porque nosotros mismos no somos buenos. We're sinners. Somos pecadores, We're selfish. somos egoístas. But once we're saved, Pero una vez que somos salvos, Jesus lives inside of Jesús us. vive dentro de nosotros. And we love people we didn't love Y before. podremos amar a la gente que antes no amábamos. We care where we didn't care before. Nos van a importar cosas que antes no nos importaban, Because Jesus lives inside of us. porque Jesús vive dentro de ti. Maybe you have a testimony Tal vez tienes un testimonio from before you got saved. de antes de ser salvo. Maybe you're recently saved. Tal vez tienes poco tiempo de conocer a Jesús And your testimony before you got saved wasn't good. y tu testimonio no era bueno. And you say, Brother Davis, I can't change it. Y tú dices, hermano David, la verdad es que yo no puedo cambiarlo. Right, can't change the past. Tienes razón, no puedes cambiar el pasado. But you can start today. Pero puedes empezar hoy And for the rest of your life, y para el resto de tu vida, live good vive haciendo el bien and do good. y haciendo el bien. Live good, Vive bien do good. y haz el bien. That woman at the well, Aquella mujer en la fuente, she couldn't change ella no podía cambiar the past. su pasado. But that day at the well, Pero ese día en la fuente, her future changed. su futuro sí cambió. And from then on, Y de ese día en adelante, Jesus said, Jesús dijo, go and sin no more. váyanse. Ve y no peques más. You can change the future. Sí puedes cambiar el futuro. If you're here and you don't know for sure you're saved, Si estás aquí y no tienes la seguridad de ir al cielo, you say, I would like to know. pero tú dices, me gustaría tener la seguridad, Please pray for me. por favor ore por mí. Would you slip your hand up? ¿Pudieras levantar tu mano, por favor? Dios le bendiga. If you're Hermano here, Luis, van a enseñar un versículo brevemente. anybody else? ¿Alguien más que levante su I'm mano? not 100% sure that if I died, I'd go to heaven. Yo no, si muero el día de hoy, no estoy seguro de ir al cielo.
If you're here and you're a Christian, Si estás aquí y eres cristiano and you say, Brother Davis, y dices, hermano Davis, I want my testimony quiero que mi testimonio to be sea that I went about de que yo ande haciendo doing good. el bien. I want my kids to know. Quiero que mis hijos sepan. I want my family to know. Quiero que mi familia sepa. I want my life Quiero que mi vida to be doing good. haga el bien. Pray for me. Ore por mí, por favor. Who would say that? Just a ¿Quién minute. diría eso? Por favor, levante su mano. I want that to be my testimony. Yo quiero que ese sea mi testimonio. Levanta tu God mano, sees hermano. your sins. Dios ve esas manos esta mañana. Ought to be your testimony. Your church ought to know that's your testimony. Tu Your iglesia, family, tu familia debería conocer tu at testimonio. work, En el trabajo, they ought to know you do good. ellos deberían de saber que haces bien. Christ will help you do that. Jesucristo te ayudará. Amen. Amén.